Son 7 personas, son 4 ex carabineros de alto rango, más 3 sacerdotes los que son sometidos a procesamiento ahora por orden de la ministra en visita Marta Jimena Pinto. Un hecho que, les decía, cumple 21 años, una desaparición en donde la iglesia ha estado ahí en tela de juicio desde un comienzo. Esta historia que comienza el 19 de octubre del año 2001 tiene a un joven de 17 años que sale desde su casa rumbo a un cumpleaños en el barrio croata de Punta Arenas. De ahí en adelante, testigos lo posicionan en el lugar y posteriormente habría asistido a un servicentro ahí cerca del Instituto Don Bosco, para quienes conocen Punta Arenas, cerca del centro de Punta Arenas. Ahí habría comido un completo, se dice, tomado una bebida y de ahí en más se le pierde el rastro. Siempre se apuntó las responsabilidades a Rimsky Rojas, quien era el director del Liceo San José, un sacerdote que tenía historial por denuncias de abuso sexual. A pesar de eso, en vez de retirarlo de la iglesia o retirarlo de cargos en relación con niños, fue enviado a Punta Arenas como director de un colegio y ahí estuvo cerca de 9 años. Entonces, desde un comienzo, la Iglesia Católica ha estado acá en tela de juicio por las decisiones que se tomaron y porque el nombre de este sacerdote ha rondado la desaparición de Ricardo. Un sacerdote que participó en las búsquedas, que dio declaraciones, que siempre se mostró preocupado por qué había pasado con él, pero que durante la oscuridad de la noche, por decirlo así, también fue conocido con el correr del tiempo que solía salir a las calles, por ejemplo, a recoger alumnos que estaban en estado de ebriedad y en vez de avisarle a los padres, le pedía a carabineros que los llamaran a él y él los iba a buscar. Muchas denuncias de abuso sexual en contra de este sacerdote Rimsky Rojas, quien se quita la vida el año 2011 cuando aparentemente el caso estaba policialmente aclarado y sin mayor explicación se suicida en la ciudad de Puerto Montt. Ahora, con este procesamiento que se avecina después de 21 años, comienza a haber movimiento en una causa. José, Karen, comienzan a haber novedades en esta causa que tiene a una familia desesperada y solo buscando poder darle un adiós, una sepultura a Ricardo Arex González. Mira, es todo muy tétrico, debo decir, ¿eh? Muy tétrico toda la historia, el suicidio del sacerdote, su costumbre de recoger, digamos, o de ayudar a personas jóvenes en la calle, pero sin, digamos, traspasar esa responsabilidad luego a la familia. El rol de los funcionarios de Carabineros que también tuvieron una responsabilidad en toda esta cadena. Conversemos aquí con quienes nos acompañan. Claro que sí, está Pedro Díaz con nosotros, abogado. Bueno, y tanto se demoró o tanto se ha demorado todo esto que la misma jueza que está investigando, la ministra, ¿no es cierto?, encargada de esta investigación, se jubiló. Se jubiló después de 20 años, ¿no es cierto?, de esta investigación. Estas redes que han permitido que no se haga justicia. Estamos hablando de un hijo único, abogado, de una situación que yo veo a Danilo y escucho su relato, lo hace muy de corazón, ¿no? Lo impacta cada caso policial. Pero muy en particular porque, bueno, Danilo es además magallánico, esto ha conmovido, ¿no es cierto?, a toda una comunidad, estudió en ese lugar. Este nombre Rimsky que nos sonaba tanto y que hemos escuchado durante tanto tiempo, que se suicida, hay un tema de abuso sexual, hay encubrimiento y hay una red de protección que parece que ha costado mucho, que diga algo o que cuente algo para darle tranquilidad y paz a una familia que ha estado sufriendo por la pérdida de su hijo. Bueno, primero buenos días. Buen día, abogado. Buenos días también a Magallanes, a la mamá de Ricardo, que es lo más probable que esté viendo esta nota. Y claro, yo veo a Danilo, que lo conozco con esta pasión, y con esta misma pasión nosotros estamos trabajando en esclarecer esta causa que tiene años, como tú bien lo dices, de encubrimiento, años de mantos de duda, gente que ha ido desapareciendo, testigos que han ido de alguna forma falleciendo en forma extraña. Y este mismo sujeto, que tiene una connotación tremenda, el director de este colegio... De sacerdote, ¿no? Sacerdote con aspiración a ser obispo, menos mal que no alcanzó a tener ese nivel en la iglesia. Don Pedro, a ver, varias cosas acá. Primero, han pasado 2 décadas, usted dice, muchos de los testigos ya no están, la jueza ya no está, jubilada, el sacerdote suicidado. ¿Hay alguna teoría, alguna línea de investigación que haya tomado fuerza y que hoy día sea
la narrativa más contundente que hay? O sea, más o menos, bueno, el Ministerio Público o Fiscalía, se cree que pasó esto, o no hay ni un dato de nada. Pero lo primero que hay que decir, José Antonio, es que esta causa se está viendo en el sistema antiguo. ¿Ya? Donde existía el juez que era juez, digamos, juez y parte, digamos, decretaba diligencia y las ordenaba y bueno, tomaba detenido y todo. Entonces, este caso tiene tanta falsedad en las declaraciones, tantas líneas falsas, que en un principio cuando nosotros ingresamos a la causa tuvimos que empezar a limpiar todas estas declaraciones falsas, todas estas líneas investigativas falsas. ¿De quiénes? De testigos que declaraban. Por ejemplo, hay un señor que la policía de investigaciones va a la casa de la señora Margot y le dice, resolvimos el caso. Su hijo falleció de tal forma, no la voy a escribir ahora porque es muy macabro, se lo dicen a ella y resultó que este testigo, supuestamente persona confesa, había estado preso en esa fecha. Entonces, la policía de investigaciones comete ese terrible error resolviendo el caso. Era muy burdo todo, ¿no? O sea, un preso dice haber asesinado al chico cuando estaba preso. Así es. Y va y se confiesa. No tiene ni un sentido. Alguien le tiene que haber pagado para eso. Ese es el punto. ¿Quién pagó? ¿Quién está detrás de eso? ¿Y por qué la policía no verifica primero antes de ir a donde la familia a hacerla sufrir más todavía, ¿no? Entregarle una tesis. Pero para hacer alguna cronología, aprovechando que también tenemos a Danilo aquí. Esto ocurre el 19 de octubre del año 2001, ¿no es cierto? Danilo, este joven sale de su casa. Para quienes han visitado la región de Magallanes, es muy habitual que existan estos quinchos en las casas, ¿no es cierto?, donde se juntan las familias. Él va a celebrar un cumpleaños. De pronto le da hambre después del cumpleaños, ¿cierto? Va a comprarse un completo a la bomba de benzina. Está el registro, él entra a la bomba de benzina y están después... esas imágenes, ¿no? Claro, al parecer no se sabe todavía si está en esa imagen o no. Pero lo que sí llama la atención es que sale de la bomba de benzina y se le pierde el rastro. Pero quien estaba merodeando por ahí, incluso fue controlado por carabineros, es justamente este sacerdote que estaba en su auto mal estacionado. ¿Y cuál es la respuesta que él da cuando le preguntan? Es que él habitualmente hace este recorrido porque hay niños del colegio que andan a veces en estado de ebriedad y él se preocupa entonces de llevarlo a su casa y de retarlo. Claro. Algo así, Danilo, ¿no? Perdón que lo diga, es bien rara la costumbre, muy noble, pero rara, digamos las cosas como son. Es extraño que un sacerdote ande recogiendo niños que además son de su colegio. O sea, ¿por qué no le avisa a los padres si están preocupados? No sé, me parece que la explicación que da puede ser cierta, pero es bien extraña, Danilo. Sí, José, mira, sobre lo que relataba Karen, justamente durante la investigación también se supo que cuando se quisieron obtener los registros de las cámaras de seguridad de este servicentro, se enteraron que ya habían sido solicitados. ¿Y por quién habían sido solicitados? Por el director Rimsky Rojas. Pues la misma persona de la que estamos hablando había ido por su cuenta a solicitar estos registros de las cámaras de seguridad en donde se le veía a Ricardo por última vez. Para situarnos en la historia, en la época, hablar de Rimsky Rojas es hablar de una persona que tenía mucha autoridad, era muy conocida en la región de Magallanes, tenía un look además que acostumbraba a vestir con una capa negra, larga, y muchas partes de lo que es su personalidad, yo lo pude reconstruir también porque yo estudié en el Liceo San José de Punta Arenas justamente un año posterior a que él se fue desde ese lugar, pero sí pude recabar muchos comentarios en torno a lo que era la personalidad. Una vez un compañero me dijo, si Rimsky Rojas quería tener un helicóptero en el patio del colegio a la hora del recreo, lo tenía. Bueno, eso es parte también de que Danilo, cuando se fue Rimsky Rojas, el colegio de ser particular pasó a subvencionado porque había muchos problemas de dinero también, o sea, en el interior del Liceo San José, José. O sea, era un hombre muy poderoso. Eso es lo que tú quieres decir. Era un hombre muy poderoso y que tenía acceso... Muchas influencias. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, ojo acá, porque estamos además viendo un escenario donde hay testigos falsos, donde hay funcionarios de carabineros involucrados, y si uno lo conecta, no quiero ser mal pensado, pero lo soy, si uno lo conecta con lo que describe Danilo, que tenemos un sacerdote que tiene gran cantidad de recursos y de poder, de movilización, en fin, autonomía, uno puede decir, bueno, ¿quién tiene la capacidad de comprar testigos, de involucrar a carabineros, en fin?
sino es un hombre con poder y con autoridad moral también para hacerlo. Entonces, el señor se llevó el secreto a la tumba, digámoslo, porque se mató. Pero aquí hay una figura que es incómoda para el caso, ¿o no? Sí, mira, o sea, no es que se haya llevado el secreto a la tumba, sino que también hay cartas, hay información que cuando él se suicida, desaparece. O sea, creo que ahí puede haber mucha información. Entonces también ahí hay una línea donde se puede conseguir más información. Pero para ponerlo en contexto, este cura tiene la particularidad de ser el rector de un colegio donde iban a estudiar todos los hijos de las autoridades de la ciudad. Y de esa forma, este sujeto va obteniendo esta suerte de poder con los hijos de las autoridades. Hay relatos que dicen que hay un hijo de una autoridad que manejando a los 17 años tiene un accidente de tránsito y él con el poder que tenía, tapa esa información, no pasa nada con el niño, 17 años y todo. ¿Pero qué tipo de poder? Es el poder con la autoridad de la zona. O sea, puede tomar el teléfono y decir, mira, en realidad esto no se investiga. Entonces, eso va marcando quién es esta figura. Por otro lado, este señor en Valdivia tiene denuncia de abuso sexual antes de llegar a Punta Arenas. Y la congregación salesiana lo pone como rector. Bueno, que es parte de la estrategia de la Iglesia Católica, Bueno, mover a los abusadores. Entonces ahí va la responsabilidad de la organización, que también vamos a perseguir. ¿No dejó ni una carta suicida? Dejó bastante, dejó cartas, dejó computador, que no lo sabemos. Creo que el hermano... ¿Desapareció? Es que ahí hay un manto de duda. Esta persona se suicida, ¿sí? Y como a las 5 horas después se da aviso. Se limpia a lo mejor el sitio del suceso. Es que lo que pasa al interior, además de un recinto eclesiástico como este, de un colegio también, forma parte también de todo secreto. A tanto llegaba su poder, fíjense que Carabineros, cuando encontraba a algún niño dando vuelta en estado de ebriedad del colegio, carreteando, no sé qué, lo llamaban a él. Fíjate, ¿cómo consiguió todo esto? No lo sabemos. Está con nosotros el perito forense, nuestro querido Carlos Gutiérrez, a quien saludamos desde el mundo académico también. Carlos, llevas mucho tiempo trabajando, ahí hablábamos de esta familia que lamenta todavía la pérdida, que llora la pérdida de su único hijo a manos de no sabemos quién. Tú llevas, ¿no es cierto?, una acuciosa investigación hace mucho, mucho tiempo. La experiencia hacia a dónde están apuntando, qué antecedentes has recabado durante esta cantidad de años. Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, primero que todo enviarle un gran abrazo a la señora Margot, a don Sergio, que son los padres de Ricardo. Nosotros cuando nos involucramos formalmente en el caso, a fines del mes de junio, les dijimos que íbamos a tener avances. Y acá por primera vez en 21 años tenemos un gran avance, que es el procesamiento de estas 7 personas. Este caso lo conozco perfectamente. Hace muchos años me tocó vivir en la región de Magallanes, mientras trabajaba en el laboratorio, en el Lavocar de allá. Entonces tuve que estar involucrado en un par de pericias realizadas por otro juez que llevaba la causa en ese momento. Y es efectivo todo lo que hemos conversado acá. Este era un secreto a voces que la región mantenía, en el sentido de que todos sospechaban de este personaje, de este cura Rimsky-Rojas, quien se suicida en la comuna de Macul, acá en Santiago, cuando estaba en este retiro que tienen los curas, pero por un tema psiquiátrico. Y eso no es menor lo que hay que... y también, obviamente, hay que analizarlo. Él estaba ahí internado por una prescripción médica. Un médico, él estaba diagnosticado con problemas psiquiátricos graves y por eso ya no ejercía Carlos, como cura normal. ¿Cómo es posible que preguntas que uno se hace con lo poco que conoce del caso, escuchándolo a usted, ¿no? El sacerdote era una figura central para poder resolver el caso. El sacerdote se quita la vida y deja documentos, deja una carta y todavía no se sabe qué contenido hay en esos documentos. ¿Cómo es posible? No, el cura de hecho se suicida en febrero del 2012 y de hecho eso es parte de este procesamiento a esta alta cúpula de la iglesia por obstrucción a la justicia, también por el tema del suicidio. Tal como lo decía Pedro recién, durante el suicidio se sabe que hay cartas, se entregaron otros computadores a la Policía de Investigaciones y de hecho la familia de Rojas, del cura Rimsky-Rojas, también denuncia e indica que extrañamente a ellos les hacen llegar un computador de una marca determinada
pero absolutamente borrado, pero con antecedentes posteriores a su suicidio. ¿Quién le va a explicar eso? Hay alguien, o sea, tiene que haber gente, personas, grupos, no tengo idea, que estaban en torno. Lo que uno logra sospechar es que hay una maquinaria de defraudación. O sea, que buscan pagar testigos, que buscan desviar atención, que destruyen evidencia. Más allá, una red. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Bueno, ¿Abogado? así es. Por nada, digamos, la ministra somete a proceso a dos cúpulas. Dos cúpulas. Hay un general por un lado de Carabineros y hay un obispo por el lado de la iglesia. Entonces, estas dos cúpulas están de alguna forma sincronizadas y se genera este encubrimiento que la ministra muy bien dice en su procesamiento. ¿Y qué hicieron particularmente los carabineros? Estos carabineros, dentro de la jerarquía, hay información de uno de los carabineros que le señala al equipo que trabajaba, que era el ASIP, que no investiguen a la iglesia porque es muy poderosa. Entonces podemos pensar que el poder estaba en el mismo y el mismo estaba transmitiendo ese poder a los funcionarios que tienen que trabajar. ¿Y eso queda son declaraciones verbales o quedan? Están registradas en la causa. La causa tiene bastante antecedentes verdaderos, verídicos como ese, como también antecedentes falsos que nosotros hemos tenido que ir limpiando para de esa forma tener hipótesis reales de lo que pasó. Hay un testigo que no puedo revelar su nombre porque ha sido objeto de acoso del día 1 que él declara. Hasta hoy, 21. Amedrentamiento. Amenaza, amedrentamiento. ¿Puede ser, perdón, quién se encontraba en el servicentro? Por eso no quiero revelar su nombre, tampoco quiero revelar el contexto porque esa persona ha sufrido mucho. Por decir la verdad. Por decir la verdad. Y eso es un grave... Ha sido perseguido. Perseguido, ha sido vinculado. El contenido de esa declaración, perdón, no nos revela la identidad, pero ¿qué es lo que dice ese testigo que ha sido sujeto de persecución? El testigo dice la verdad de lo que ocurrió en el día que Ricardo desaparece. ¿Pero qué cosa dice? Es que si yo te revelo lo que él dice, vamos a inmediatamente identificar al testigo. A indicar. Pero entonces vamos... tenemos la última... Mira, lo último que tenemos de Ricardo real es que él desaparece de este servicentro. Y mira lo curioso, no sé cómo, este cura se da cuenta de que él concurre a ese lugar sin que todavía tuviera antecedentes de la investigación. ¿Cómo en qué sentido? Y eso es lo peor. El cura llega ahí. El cura llega ahí al día siguiente a pedir las cámaras, a buscar las cámaras. ¿Cómo sabía el cura supo que el señor se había perdido en ese lugar? ¿Cómo supo? Eso, ¿cómo supo? Bueno, ¿Cómo porque supo que ese era el último lugar? situémonos a lo mejor en los hechos, Carlos, ¿no es cierto? Que es que existe el antecedente, remitiéndonos concretamente a lo que se sabe de esa noche, que un control policial justamente a este sacerdote, Rimsky Rojas, y que lo encuentran merodeando este sector, porque estaba mal estacionado. Esos son hechos, ¿no es cierto? No estamos remitiendo sin entregar más datos, pero sí a hechos concretos de lo que ocurrió esa noche. Exacto. De hecho, y volviendo un poquito a la pregunta que estaban haciendo antes, este suboficial Valdivieso, que estaba de turno ese día en la noche, él fiscaliza, y doy su nombre porque y le envío un saludo a su familia porque él falleció hace unos años atrás, y él siempre dijo la verdad. Él siempre indicó que él había fiscalizado a Rimsky Rojas fuera del quincho porque estaba mal estacionado y él no lo conocía. Y le dice, usted no se puede estacionar acá, señor, por favor, retírese. Perdón, ¿de civil estaba este sacerdote? Él estaba de civil. Y el cura le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y el carabinero le dice, no tengo idea de quién es usted. Yo soy el director del Liceo San José, se identifica. Así que yo me quedo estacionado acá. Y el cura le dice, no, y el carabinero le indica, no, por favor, salga de aquí porque en la calle Caupolicán es una calle pequeña de un solo tránsito, entonces obviamente estaba interrumpiendo el tránsito y el carabinero hace su trabajo. Cuando desaparece Ricardo, este carabinero entrega esta información y entrega esta verdad. ¿Cuál fue el punto? Y ahí es donde se empieza a involucrar el alto mando de carabineros de esa época, que está ahora procesado, porque ahí hay un general, un comandante que estaba en la prefectura, un capitán y un teniente. Y ahí está el tema de la iglesia también. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron y desviaron la investigación y durante casi 10 años investigan al padre de Ricardo, tratan y hacen pericias y obligan a que los jueces hagan pericias que evidentemente desviaron la investigación. Ya eso Pedro se refería con
la maleza que existía en esta investigación. Nosotros sacamos la basura, la ministra lo hizo también y ya quedó una línea limpia. Y culparon a este suboficial y este suboficial era el malo de la película y decían, él mintió, él dijo esto, él hizo esto otro y mentían porque lamentablemente el suboficial falleció poco tiempo después de entregar su declaración. Le echaron la culpa. Carlos, ¿cuánto era lo que tenía que recorrer desde la casa, ¿no es cierto?, donde estaba en un quincho celebrando cumpleaños, hasta una bomba de benzina que fue lo que encontró abierto a esa hora de la noche, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros? Sí, vamos a ir al mapa, no sé, para que la gente que no conoce la región ni Punta Arenas pueda tener la referencia. Acá estamos en calle Caupolicán con Angamos y esta es la calle Caupolicán. Aquí estaba el quincho y Ricardo sube, por aquí estaba el quincho, y Ricardo sube por calle Angamos seguramente y llega hasta calle, hasta acá y de aquí... ¿Dónde está el cementerio? Donde está el cementerio, pasa por el costado del cementerio, nosotros hicimos ese recorrido, y llega hasta acá. Y aquí está esta diagonal, que se llama Diagonal Don Bosco, y aquí está el Servicentro, que actualmente evidentemente ya es otro nombre de Servicentro, pero acá. Entonces Ricardo recorre desde aquí hasta este lugar, que aproximadamente son 10, 15 minutos caminando. No es un gran trayecto, y no olvidemos, y hay que recordar, y hay que contextualizar, porque estamos hablando del año 2001. En el año 2001, en Punta Arenas, en esa zona, solo estaba este Servicentro donde uno podía comer un completo después de la fiesta, después del carrete, para el bajón. Era lo único que había. Sí, bueno, se debe acordar también, ¿no es cierto?, nuestro Danilo, que ha vivido, ¿no es cierto?, bueno, es magallánico también, conoce, le hace mucho sentido todo este recorrido, estas calles, ¿no es cierto?, la vida también de Quincho, que se hace en una región tan bonita, tan querida además, bueno, y en medio de una comunidad que parece que se había acostumbrado a la presencia de este sacerdote merodeando por distintos lugares. Y además un datito, quienes hoy en día se encuentran procesados, se encuentran en libertad. Pagar una fianza, entiendo, de 200.000 pesos y se encuentran libres hoy en día. Danilo. Así es, justamente, Karen, cuando hablamos de este sacerdote de Rimsky-Rojas, hay que hablar también de una persona que tenía, se podría decir que casi hipnotizada a la comunidad estudiantil. Hasta el año 2003 nadie te hablaba mal de Rimsky-Rojas en Punta Arenas, en el Liceo San José, a pesar de que esto era un secreto a voces de lo que ocurría. Yo seguí este caso por muchos años, tuve muchas conversaciones también con el abogado que estuvo anteriormente, Juan José Arco, en esta causa. Uno de los hechos que llamaba la atención y que está en parte de las declaraciones es que inclusive este sacerdote, cuando recogía alumnos en la calle, los llevaba a la casa, y hay padres que se levantaron en la mañana a tomar desayuno y se encontraron al sacerdote en la casa porque había llevado al niño. Entonces eso era normalizado, pero en medio de este accionar era que también se llevaban a cabo los presuntos abusos sexuales, que todo esto está en la justicia. Una causa que ha tenido, por ejemplo, este episodio que casi fue evidente la responsabilidad de Rimsky-Rojas cuando, como decía don Pedro Díaz ahí, una persona dijo haber sabido lo que pasaba, qué ocurrió el día de la muerte de Ricardo Árex, que habría sido en una funeraria y que en paralelo en esa misma época él estaba en la cárcel. Cuando esto aparece a la luz pública, los diarios de la región titulaban como caso Árex policialmente aclarado, sin entregar detalles de quién eran los presuntos responsables. Mira, solamente se titulaba que el caso estaba aclarado. Cuando pasa... José, muy breve, sí. Cuando pasa eso, cuando pasa ese titular, es que este sacerdote se suicida. Se suicidó pensando que su nombre estaba en los diarios, claramente. Mira, me recuerda mucho el caso Matute Jones. Ay, sí, la verdad es que hay un paralelo no grato entre los dos casos, pero me llama mucho la atención, o sea, lo del titular del diario y el supuesto asesino confeso que nunca fue asesino porque no podía haberlo matado si estaba encerrado en la cárcel, es claramente una muestra de que había una operación de encubrimiento. O sea, es que obviamente aquí alguien quiso encubrir a alguien. A mí me parece insólito, de verdad, me parece insólito que el señor se haya suicidado, haya dejado documentación que no conocemos, que se haya intervenido un computador. O sea, es algo burdo, pero que ha seguido pasando. Estaba revisando aquí la lista de funcionarios de Carabineros involucrados, digamos, desde capitanes, jefes zonales. O sea, hay una red de personas en todo esto
que estaba intentando ocultar qué cosa, la participación del sacerdote en un nuevo abuso sexual, la participación del sacerdote en un crimen, a otra persona que conocía al sacerdote, cómo el sacerdote llega a pedir las cámaras del Servicentro y se las entregan. ¿Y en calidad de qué llega a pedir cámaras de seguridad? Entonces, no sé si alguien puede hacerse cargo de todo eso, que me imagino que es parte de lo que está opinando la gente hoy en su casa. Llevando a cabo él una investigación, o sea, haciéndose cargo él de investigación. Oye, perdón, vamos a estar con Carlos, estamos con el abogado también, estamos con Danilo, que por supuesto también con ese afecto inmenso que tiene por la comunidad de Magallanes nos va a entregar también detalles de lo que él ha sabido, de lo que se ha enterado. Volvemos a reiterarle nuestro cariño a Margot, la mamá de este joven que lleva 20 años, su único hijo, ¿no es cierto?, buscando justicia también. Hay indignación además porque por 200.000 pesos quedaron en libertad los imputados, las personas que hoy en día se encuentran también bajo investigación. En medio de la comunidad surge una agrupación, que es la agrupación Ricardo Arex. Verónica Almonacid es presidenta justamente de esta agrupación y está con nosotros. Verónica, te saludamos. No eres familiar, entendemos, ¿no es cierto?, de Ricardo, pero sí comparte esta preocupación, te haces cargo también y has tenido esta agrupación donde hoy en día también claman por justicia 20 años después de que se produzca la desaparición de un joven de 17 años. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias. Buen día, Karen. Buen día, Antonio. Buen día. Buen día. Gusto de saludarte. ¿Cómo enfrentan esta... bueno, quedaron, ¿no es cierto?, en libertad por 200.000 pesos, pagan una multa, una fianza. ¿Y qué te parece también este manto de impunidad que surge en medio de una comunidad que yo me imagino que hoy en día está también clamando por justicia para este joven? Mal, aquí están todos indignados. El viernes estábamos todos felices, era la primera puerta que se abre después de 20 años para llegar a la verdad de la desaparición de Ricardo. La gente acá siempre ha estado indignada en todo caso con el tema. Cada cierto tiempo se levanta algún tipo de movimiento y protesta. Y bueno, cuando el sábado se supo de la libertad bajo fianza por 200.000 pesos, no, o sea, aquí reventó. Está la gente indignada porque imagínate que después de 20 años se te abre una tremenda puerta para ver qué era todo lo que pensaba la comunidad magallánica en realidad. O sea, no es algo nuevo. Verónica, en algún momento. me gustaría preguntarte desde la óptica de la sociedad civil, a quien tú representas, ¿no? Porque es una agrupación que pertenece a la sociedad civil organizada. Desde la óptica de ustedes y lo que tú conoces de este caso, ¿cómo es posible que durante 20 años se haya logrado ocultar la verdad con la complicidad, además de funcionarios formales del Estado? ¿Por qué? Aquí hay dinero de por medio, aquí hay poder, aquí hay algún... O sea, ¿qué es lo que...? Porque, como dicen los norteamericanos, ¿no? Comete un crimen y get away with it, o sea, sálete con la tuya. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de 20 años y todavía... hay piezas que no calzan en este puzzle. ¿Por qué? Por todo lo que nombraste anteriormente. Por poder, por lazos. Lo que pasa es que igual Punta Arenas es una ciudad chica. Entonces, antes, 20 años atrás, era más chica todavía. Y todo el mundo se ubica, se conoce. Por ejemplo, una persona que llega a un cargo de, no sé, alcalde, intendente, es una persona conocida en la región. Y sobre todo, por los magallánicos nacidos y criados acá. Entonces... en el fondo todo lo que tú dices es el poder que tuvieron los salesianos acá en la región igual es impresionante. Ese es un punto. O sea, piensa cuántos años están acá en Punta Arenas los salesianos. Este era el sueño de Don Bosco, yo soy ex salesiana. Lo que pasa es que lo que tú describes, Verónica, y lo voy a poner en una figura para que tengamos toda la imagen en la cabeza, es como un estado dentro de otro estado. Eso es lo que tú describes. Es un estado dentro de otro estado. Es un pequeño reino donde hay un reyesuelo, sea este señor o cualquier otro, digamos, donde de alguna manera de facto crea sus propias normas. Tanto así que por alguna u otra razón es capaz de ocultar un crimen o una desaparición en estricto rigor. Es que lo que decía yo, por ejemplo, en el caso de los obispos, ellos todo el tiempo tenían cena con los altos mandos de todo la Fuerza Armada, de Carabineros, de lazos, ¿me entiendes? Todo el mundo se conoce, qué sé yo, abogados influyentes, políticos influyentes. Siempre había ese lazo, siempre tenían cenas, contactos, conocían a los hijos porque los ponían en los colegios salesianos. Entonces, Rinsky Rojas estaba protegido por el obispo de ese entonces, que era, bueno, por muchos otros sacerdotes, pero en ese tiempo estaba
Tomás González, que fue el obispo emérito de Punta Arenas por muchos años. Sí. Oye, Verónica, me estaba acordando un libro de Óscar Contardo que se llama Rebaño, donde habla justamente de este caso, de otros más. Bueno, mi papá estudió también en un colegio salesiano, ¿no es cierto? Está el Patrocinio de San José, Don Bosco, una congregación, ¿no es cierto?, que hoy en día también se ha hecho cargo de estas denuncias que han ido apareciendo. ¿Qué crees tú o qué cree la comunidad? Porque me imagino que tú conoces a Margot, a la mamá de este joven. ¿Qué cree la comunidad que pasó? La comunidad cree que pasó lo que sale ahora en este auto de procesamiento más detallado. Claro. Es como que todo el mundo es lo que sabíamos, lo que siempre dijimos. Aquí siempre el primer rumor fue que Rinsky andaba merodeando, que se sabía el historial de Rinsky. Se sabía, fue el primer rumor de que Ricardo había pasado a la ESO Market en ese tiempo, en esa esquina. Sí. Se sabía que los curas encubrían. Se sabía que Carabineros estaba involucrado, pero hay cosas que después con el tiempo empezó como a ver cómo se empezó a aplacar el rumor, porque estos fueron como los primeros rumores, después se empezaron a aplacar. ¿Entiendes? Porque esto lleva tantos años que en algún momento el caso de Ricardo se ha dormido, ¿entiendes? Y de repente despierta cuando sale alguna noticia importante. Entonces, este año volvió a despertar porque murió Tomás González en febrero. Y ahí se iniciaron protestas afuera del obispado acá en Punta Arenas. Y nosotros ahí formamos la agrupación. Somos 4 mujeres magallánicas, de hecho una vive en Santiago, pero siempre viaja a la región porque tiene su familia acá. Y ahí nos acercamos a la señora Margot, que yo creo que en ese entonces está hace mucho rato sola. Porque la gente igual se olvida, o sea, la gente prende cuando como te digo, pasa algo. Por cierto. Bueno, ahora la gente está muy prendida y la gente siempre ha querido justicia. Bueno, es que ahí hay un tema y te agradecemos este contacto. Tal cual ocurrió con Matute Jones en el Biobío, fue la sociedad civil, empezando por sus padres, digamos, su padre que fallece, además, esperando saber la verdad, nunca la supo, antes de morir de cáncer, pero fueron los Matute Jones y la sociedad civil organizada la que mantuvo el caso en agenda, y en este caso parece ser algo parecido, ¿no? Te agradezco mucho, Verónica, este contacto y digamos, un deseo de que ustedes también, a través de su labor desde la sociedad civil organizada, consigan la verdad en el caso Jarex. Muchas gracias, Verónica. Y preguntarle también al abogado, a Carlos, ¿vamos a lograr? Gracias, Verónica. Y cariños allá, por supuesto, a Margot. ¿Vamos a lograr conocer la verdad de lo que pasó? Mira, este es un gran paso, el procesamiento nos va a permitir que aquellos que sepan algo empiecen a entregar la información. Nosotros tenemos líneas investigativas que, paralelamente a lo que la ministra estudió y procesó a estos sujetos, nosotros hemos hecho una investigación para poder sacar todas las mentiras y nos hemos quedado con la información real, con testigos reales, con información que nos va a permitir, a lo menos, encontrar a Ricardo. Y ese es nuestro objetivo y hacia eso apuntamos. Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. Carlitos, se abre efectivamente, como decía Verónica ahí, ¿este es el inicio del fin de la impunidad en el caso Jarex o no? Sí, derechamente. Y vamos a llegar a la verdad. Eso también yo lo vengo diciendo el año 2019, incluso antes de estar involucrado formalmente en el caso. Hay antecedentes, existe información, primero vamos a encontrar a Ricardo y vamos a saber realmente lo que pasó. Eso es una certeza. No lo vamos a hacer mañana, me refiero en un tiempo inmediato, pero sí estamos abriendo puertas, sí estamos llegando a una verdad. Hay información, nosotros ya tenemos nuestra hipótesis, pero contextualizar esto, don Sergio y doña Margot es gente bastante humilde y Ricardo es el único, es el hijo único que tienen, y con mucho esfuerzo ellos económicamente pudieron ponerlo en este colegio, porque este colegio es el colegio que daba el estatus, y el colegio es un colegio salesiano que tenía la categoría en Punta Arenas. Ese es el entorno en que querían entregarle una muy buena educación a su hijo. Y lamentablemente se lo entregan a los salesianos y este es el resultado. Bueno. Entonces, entiendo. Hay la confianza traicionada. Se perdió mucho pacto de silencio. Y por primera vez en 21 años, este miércoles, en 2 días más, se cumplen 21 años de la desaparición de Ricardo. Por primera vez en 21 años
Don Sergio no es sospechoso. El padre Qué tremendo. Él se desapareció el 19 de octubre. Un 19 de octubre. Sí. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Carlito. Reiteramos nuestro saludo a esta familia, a don Sergio, a la señora Margot, que llevan ya, bueno, no están solos, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de la verdad para saber qué pasó finalmente con su único hijo, para que este manto de impunidad termine de una vez por todas. Son las 10:20, estamos contigo, Danilo, 9.